Soy Griselda Donatucci. Desde mi página en Facebook Agua de Mar para la Salud y la Vida y desde la comunidad de promotores del agua de mar en el mundo, realizo entrevistas caseras a las personas que toman agua de mar y que difunden su uso. En este momento estoy feliz porque estoy con Oriol Arnal desde la Fundación Aquamaris y Oriol me acaba de mostrar el mar y yo estoy con el corazón que se me sale. Buen día. Bueno, buenas tardes para vos, Oriol. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí delante del mar es difícil estar mal. Sí, qué hermosura. Bueno, Oriol, para las personas que no te conocen todavía, ¿quisieras hacer una breve presentación de vos mismo? Bueno, como has dicho, soy Uriel Arnal. Yo estoy vinculado un poco al tema del agua de mar ya desde hace muchos años, desde que nació Aquamaris, no voluntariamente, digamos, pero desde hace 3 años más o menos ya estoy implicado al 100%, entonces estamos intentando desarrollar proyectos y tirar esto para adelante, dando a conocer lo que es el agua de mar a nivel general y desarrollando, intentando introducir el agua de mar en la sociedad a través de otras vertientes como puede ser proyectos de turismo, puede ser la aplicación en agricultura y otros derivados. Es decir, vamos luchando un poco en esa línea. Perfecto. Y hoy vamos a tener la posibilidad de que nos muestres un poquitito de la Sí. fundación. A ver, por ejemplo, geográficamente, ¿a dónde están? Estamos en Badalona, es una ciudad costera al lado de Barcelona, entonces, bueno, muy próxima. Y estamos ahora mismo en primera línea de mar. Es decir, nada, a unos 70-80 metros tengo ya el agua aproximadamente. Y aquí es donde tenemos la sede, es donde hacemos gran parte de la experimentación a nivel de aplicación de agua de mar en cultivos. Y nada, aquí es un poco donde me paso los días. Sí, qué hermoso. ¿Y podríamos ver ahora? ¿Podrías y mostrarnos un poquito? Bueno, a ver, Sí, sí, estás como estoy con el quieto. portátil, Vos no no, te como estoy con el preocupes. portátil, me muevo un poquito Sí, y bueno, a ver hasta dónde me permite. ahí vamos, Bueno, perfecto. ahí al fondo se ve el mar, Sí. a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Uy, qué hermosura! ¿Qué es Si lo eso que ves. vemos? ¿Es una piscina? Esto es una piscina que actualmente no estamos utilizando. La parte de más aquí, digamos, ya casi todo está regado con agua de mar. En la parte de abajo que no se ve hay un huerto también regado con agua de mar. Y la piscina se está utilizando actualmente un poco de desagüe para reaprovechar el agua, para no tirarla. Es decir, extraemos agua de la capa freática marina y la devolvemos otra vez al mar. Entonces, por ejemplo, aquí, esto que ves aquí, Sí. ahora creo que es que casi no lo veo. Se ve Vale. perfecto, sí. Vale, bueno, esto de aquí es un jardín de 3 niveles, ya ha salido alguna vez por ahí, en YouTube o en algún sitio. Sí. Todo esto está regado con agua de mar, exclusivamente, no tiene agua dulce. Entonces, bueno, ahí puedes ver alguna tomatera, una escarola, lechugas, acelgas. Plantamos unos melones también, o unas sandías. Y bueno, es un poco experimental todo esto. ¿Cómo va el riego? Bien. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, espera, mira, te enseño otro jardín. Dale. Este lleva, este de aquí, Ay, qué hermoso. eh, esto de aquí lleva 8 años regado con agua de mar. Ay, qué hermosura. Solo con agua de mar. Es decir, sabemos que se puede y es muy viable. Bueno, si quieres luego me doy otra vuelta. Ahora de momento me siento. Sí, así nos contás cómo Entonces, se bueno, hace el riego. bueno, a ver, estamos probando múltiples fórmulas. Llevamos años utilizando agua de mar, 100% agua de mar, sin agua dulce. Es viable, entonces trabajamos con un sistema de riego inverso. Es decir, no regamos de arriba hacia abajo, sino que regamos de abajo hacia arriba. Para poder controlar el grado de salinidad del terreno, va en función del tipo de terreno, más bien del poder de capilaridad de cada tipo de terreno.
Y una variable importante es la altura a la que están las plantas, por ejemplo. Entonces ese es el sistema que llevamos desarrollando durante más tiempo, investigando, y ahora estamos probando otros tipos, por ejemplo en hidropónico, utilizando distintas mezclas de agua de mar con agua dulce. Y otra prueba que hicimos no hace mucho fue abonar suelo con sólidos marinos, es decir, echarle sal a la tierra y después regar. Y la verdad que todos los resultados son muy positivos, mucho. Es decir, hay mucho que investigar, mucho que aprender, pero en ninguno nos hemos encontrado con un fracaso absoluto. Es decir, porque siempre nos han dicho que el agua de mar mata las plantas, depende de cómo se utilice. Las mata o las hace vivir. Es decir, hemos conseguido hacer crecer, yo puedo decir en primera persona que me he comido lechugas regadas con agua de mar y acelgas. ¿Qué sabor tiene? Entonces, la lechuga exactamente el mismo, no varía el sabor. En el caso de la acelga, por ejemplo, sí. Claro, lo que nos damos cuenta es que cada planta es un mundo, es totalmente distinta. Lo que hemos aprendido prácticamente no vale. No significa que sea mentira, pero sí hay que readaptar los conocimientos. Entonces, por ejemplo, una acelga, hemos conseguido acelgas saladas. En el caso de una rúcula, plantamos de la misma semilla de rúcula, exactamente igual, en este jardín de 3 niveles que te he mostrado. Teníamos 3 rúculas con crecimientos totalmente distintos y sabores totalmente distintos. Y era la misma planta y la misma semilla. Entonces, en función de la altura, de la salinidad del terreno, del estrés al que se somete la planta, en función de muchos factores, se puede alterar tanto el crecimiento como el sabor de la planta, pero no de todas las plantas, hay algunas. Entonces, bueno, aquí hemos hecho pruebas con lechugas, con acelgas, rabanitos, tomates, coles, ¿qué más? Escarola, y alguna que me dejo seguro. Oriol, pero ¿esto se puede hacer a nivel de huerta familiar o de lugares más extensos? Depende, todo depende de la cercanía que tengamos al mar Sí, y de las propiedades que tenga nuestro terreno. Es decir, por ponerte un ejemplo, aquí en España, irse a Madrid a regar con agua de mar es absurdo, lo mismo que sería absurdo irse a Rosario a regar con agua de mar. No tiene ningún sentido, es más el coste de transporte del agua que el beneficio que te da. claro. Entonces ahí no sale a cuenta un riego directo con agua de mar, pero sí que sale a cuenta, por ejemplo, una fertilización con sólidos marinos o, por ejemplo, un riego periódico con agua hipotónica. Agua hipotónica sería agua dulce mezclada con un poquito de agua de mar, muy poca, en concentraciones muy bajas. Y eso lo que está dando es ofrecerle al terreno la variedad mineral que ha perdido. Sobre todo, especialmente por técnicas de cultivo agresivas, si estamos hablando de explotaciones, o por simple lixiviación, por las lluvias. Las lluvias arrastran minerales al mar, entonces al final desmineraliza la tierra con los años. Claro, Entonces, devolverle todo esto es un poco fertilizar el terreno, darle variedad de nutrientes a las plantas. sí. Los sólidos marinos, ¿cómo los podemos hacer o cómo se hacen? Evaporando agua de mar. Es decir, no tiene más. Es evaporar agua de mar, pero manteniendo, digamos, una evaporación en plano, donde no se acumula la sal en montañas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del magnesio, el magnesio atrae muchísimo la humedad. Por lo tanto, lo que podemos ver en una montaña de sal es que la parte de abajo está húmeda, la parte de arriba está seca. El magnesio se nos quedará abajo. Entonces, si lo que queremos es uniformidad, que cualquier parte que cojamos sea exactamente igual a la de al lado, lo que necesitamos son conseguir sal evaporando en plano siempre, manteniendo el equilibrio de la sal, sobre todo de la parte mineral, que toda sea homogénea o lo máximo posible. Entonces eso es lo que utilizamos después en el terreno. ¿Y qué elemento sería adecuado entonces? ¿Ponemos el agua de mar en qué para que se solidifique? Depende de los medios de cada uno. No es solidificar, sino que es evaporar. Evaporar.
Es ligeramente distinto. Sí, no, perdón, Pero, me quedé con el concepto de los no, sólidos tranquila. marinos. Vale. A ver, a nivel casero se puede hacer en una bandeja de cristal, en casi cualquier sitio se puede hacer, todo depende de la extensión y los medios que se tengan. Si tenemos una bañera tipo las salinas, que podemos encontrar por ahí en el mundo, se puede hacer tranquilamente, pueden ser de hormigón, si es que no hay problema. Al final lo que nos interesa es el residuo seco del agua de mar y que sea en plano. Digamos que la altura, necesitamos mucha extensión y poca altura, Claro. ¿vale? Para conseguir esto. Oriol, cuando yo te estoy escuchando de sólidos marinos, ¿es la sal marina? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de la Sí, sal? sí, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa que no me gusta utilizar el término de sal porque el concepto de sal ha cambiado mucho con el tiempo. Es decir, actualmente y casi desde la revolución industrial consideramos que sal es cloruro sódico. Eso es mentira realmente, no es así. Entonces se considera que la sal más pura es cloruro sódico al 99% de pureza. Yo no quiero ese tipo de sal, por lo tanto no voy a denominar sal a una cosa que socialmente, si queremos llamarlo así, se considera sal. Ha ido mutando bastante el concepto de sal, es decir, hace 300, 400, 500 años la sal había de minas también, pero cuando evaporamos agua de mar y nos queda el residuo seco, ese residuo seco contiene un 86% de cloruro sódico, más o menos, de media, dependiendo del océano o del mar puede variar, pero es cerca de un 86%. El resto, el 14%, es el que realmente nos interesa. Es la variedad mineral, ahí es donde encontramos más de 80 elementos de la tabla periódica. Claro, eso era sal, ahora llamamos sal al cloruro sódico. Entonces yo prefiero llamarlos sólidos marinos o residuo seco del agua de mar. Da igual, que al final es un conjunto de sales. No, pero está buenísimo, me gusta más, tenés razón, no lo había pensado así. La verdad que es excelente tomar esta palabra, estas dos palabras, en vez de decir sal. Sí, al final es lo mismo realmente, pero es por la connotación. Si nos fijamos un poco, por ejemplo, la OMS está camino de criminalizar la sal, siendo el enemigo número uno de la humanidad, el que más desajustes provoca, pero es que es lógico. Cada año que pasa se refina más la sal y a nivel normativa, es decir, legislativamente, se nos obliga a comer sal refinada. Entonces, yo personalmente soy totalmente contrario a eso, al consumo de este tipo de sal. No he escuchado opiniones de todo tipo, que al final es lo mismo. A mí que digan lo que quieran, yo los efectos que he visto de consumir un tipo de sal u otro son muchísimas las diferencias. Entonces, es simplemente por eso, por la connotación que tiene la sal en sí y que cada vez se está asociando a algo cada vez más a algo negativo. Entonces, simplemente por quitarle la connotación negativa, que creo que no la tiene, como todo en este mundo hay que saber utilizarlo. Simplemente a nivel, sobre todo, de cultivos, nos referimos a la sal como sólidos marinos. Está bien. Bueno, entonces retomando, supongamos que una persona quiere en su huerta familiar, está cerquita del mar, ¿podríamos dar un pequeño consejo de qué cantidad de agua de mar tiene que utilizar para el riego? A ver, es muy variable. Mm, También depende de cada planta. Pero a ver, por norma general, si uno quiere remineralizar el terreno, y esto sirve tanto para los que están cerca como para los que están lejos, se puede hacer, por ejemplo, un riego semanal, más o menos. Sí, es que aquí también depende si es gota a gota, si es por aspersión, si es... Depende del tipo de riego que se haga. Pero si no, por lo general, se puede utilizar una concentración de un 2-3% de agua de mar en agua dulce y eso lo tolera casi cualquier planta. Lo que recomendamos también es no regar, siempre que se utiliza agua de mar, regar a nivel de suelo. Es decir, que el agua no entre en contacto con las hojas. ¿Por qué? Porque según la concentración, con un 2-3% es difícil, pero podría pasar.
pero si no, cuando se evapora el agua quedan los cristales de sal y estos cristales lo que hacen es quemar la planta, la hoja. Entonces esta planta se estresa. Entonces es contraproducente, digamos. Siempre intentamos regar a nivel de suelo. Ok. Estaba pensando mientras te escucho, porque yo cuando me queda el residuo en la parte de abajo de los bidones, lo mezclo con agua potable y riego las plantas de las macetas. Está perfecto. Pero claro, estaba pensando en esto, uy, tengo que tener la precaución de que no toque las hojas y tal, ¿no? Y no lo había pensado a nivel de proporción ni nada, lo hago todo a ojo. Por eso te estoy preguntando, porque sé que hay muchas personas que como yo utilizan la parte de abajo de los bidones que tiene como arenita, ¿viste? Cuando recogemos el agua de mar de la playa directamente, con toda esa parte no la tiramos, la usamos para regar. No, está bien, no hay problema. Es decir, lo importante siempre, hay plantas más delicadas que otras. Lo que ocurre que al final es ir aprendiendo o experimentando se aprende. Al Sí, final nosotros estamos aprendiendo así también. Y es no pasarse de salinidad. Es decir, es que es igual que todo, incluso con los medicamentos ocurre lo mismo, con cualquier cosa. El secreto no es el producto, es la dosis de ese producto. Y da igual que nos refiramos a agua de mar, que nos refiramos a paracetamol, que digamos agua dulce o carne o pescado. Es que da absolutamente igual. El exceso de cualquier cosa lleva consecuencias negativas. Siempre. Entonces, el agua de mar, tanto para nosotros ingerida como para las plantas a nivel de riego, un exceso de agua de mar puede llegar a ser malo, dependiendo de la planta. También digo, hay plantas como la salicornia, por ejemplo, que es una planta halófita, esta tolera 100% agua de mar. Es claro, decir, hay plantas, es como cultivar un alga. A un alga no le hará daño que le pongas agua de mar. claro, ¿Vale? Pero como todo el secreto está en la dosis. Una lechuga, si le ponemos demasiada agua de mar, demasiada sal, no se desarrolla y muere. En cambio, una celga lo tolera. Entonces, dependiendo del tipo de planta, dependiendo del tipo de terreno, dependiendo del tipo de clima, depende de muchísimas cosas, pero al final es experimentar. Lo que nos damos cuenta es que nuestras investigaciones son útiles y válidas. Aquí no significa que ya no sean válidas en cualquier otra parte del mundo, sino que tienen que adaptarse a las circunstancias, al entorno de ese terreno. claro. Es decir, estamos trabajando en otros sitios haciendo pruebas y vemos que no es exactamente igual. Las plantas aquí, por ejemplo, las nuestras, al estar tan cerca de la orilla, hay bastante viento y entonces están muy castigadas por el viento y es un viento con bastante contenido de sales. Claro. Entonces, claro, aquí las plantas se nos estresan mucho, realmente. Aunque ya tenemos algunas adaptadas después de tantos años. Pero claro, es lo que digo, la investigación está muy bien, es genial, se aprenden muchísimas cosas, pero después tiene que ser flexible para poder adaptarse a otros terrenos y a otros lugares del mundo. Sí. Bueno, entonces el otro proyecto en el cual ustedes están trabajando es el de Talazo Playa. Es uno de ellos. Talasoplaya se basa básicamente en integrar el valor salud dentro del turismo de sol y playa. Es decir, es un poco al turista que va a tomar el sol que aprenda a hacer salud. No tiene más. Aprovechar el potencial de arena, agua y sol para cuidarse. Es decir, son prácticas muy simples, muchas veces se hacen sin querer, sin saberlo, Claro. pero es un poco ponerlo sobre papel y enseñar a hacerlo. Entonces, bueno, es algo que hemos estado desarrollando. Es muy a nivel turístico, a nivel administración pública también, gestión de playas. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Ah, porque te quería pedir algún consejo. Ustedes lo están haciendo esto a nivel de España, ¿verdad? Y nosotros estamos intentando desde aquí, por lo menos a mí me encanta, estoy promocionando lo que se llaman viajes de autorreparación a lugares así de la naturaleza, y hacer los ejercicios en la playa, toda esta cuestión, ¿no? Pero ya con este nombre que parece como, wow, Talazo Playa, inclusive ustedes tienen un libro, ¿verdad?
Sí, sí, es un recetario, por llamarlo así, de fichas prácticas que uno puede hacer en... eh, consejos prácticos sería. Ujú. ¿Qué puedes hacer en la playa para cuidarte en función de lo que te pase? Es decir, son, bueno, pequeñas cosas que hemos ido descubriendo y poniendo en práctica. ¿Me podrías Entonces, regalar algún consejo de esos? que algún consejo, es que son cosas tan sencillas como, por ejemplo, la piel muerta que puedas tener, Mm, simplemente frotarla con la arena de la playa. Claro, aquí también depende del tipo de playa que tengas, pero en general, simplemente frotar, todo eso es como una especie de peeling. ujú. Es decir, estás arrancando todo eso. Si después de rascar tú también vas al agua y te bañas, todo eso después te nutre, te curte. Son prácticas muy sencillas realmente. Es que no hemos descubierto la rueda ahora. No, Dios, ya sé, pero cuando uno pone la conciencia sobre algo, es como que eso se revaloriza, ¿entendés? Sí, no, y realmente es un poco cosas en las que no has caído, por ejemplo, que Claro, lo piensas, te lo explican y dices, ah, pues sí, es verdad, tienes toda eso, la razón. es, Es un poco todo esto. Es muchas experiencias recogidas y entonces puestas a disposición, digamos, en un librito, pero hay un libro que está la Soplaya que se limita simplemente a las prácticas en la playa, pero después está la Soplaya también es un proyecto a mayor escala que se presentó en Fitur del año pasado, delante de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y nos galardonaron con el segundo premio en innovación y excelencia turística. sí. Entonces, es un proyecto que se está presentando también a nivel internacional, en distintos sitios, que es simplemente el promover la inclusión, el añadir el valor salud dentro de la oferta ya que existe de turismo de sol y playa. Hay distintos interesados en ponerlo en marcha, lo que pasa que hay que readaptarlo a cada lugar. Entonces, no es lo mismo montar algo en las Islas Canarias que montarlo en Barcelona, que montarlo en la Patagonia o en Punta del Este. Claro. Es decir, son destinos totalmente distintos, son entornos totalmente distintos, necesita todo un proceso de adaptación también. Pero, por ejemplo, si una persona está Todo- interesada, un empresario, se tiene que dirigir a ustedes para solicitar un proyecto de Talazo Playa en el Caribe, por ejemplo. Exacto. Ok. Sí, sí. Entonces nosotros ya lo ponemos en contacto con las personas que están llevando esto, con los técnicos, y entonces se estudia, se evalúa. Claro, son proyectos en los que normalmente no interviene solo un empresario. Por Ujú. ejemplo, son varios empresarios, interviene la administración, interviene porque se afecta a costas, se afecta a terrenos municipales, se afecta. Digamos que el proyecto Talasoplaya no es un proyecto de explotación pura y dura. Es decir, hay una vertiente de explotación, porque tiene que haberla para sostenerlo, pero hay otra vertiente también de instalaciones destinadas a la población local de allí, es decir, integrar todo el valor salud. Es decir, es un proyecto con muchas ramas, donde hay desde una vertiente de concienciación, de explicación, de si a ti te ponen aparatos en la playa y no sabes utilizarlos, tampoco te sirve de nada. Entonces necesita de todo este proceso de adaptación al espacio. Es que estamos en varias cosas, es decir, estamos ahora intentando desarrollar cursos también de formación, vemos que hay un interés muy fuerte en conocer, en saber. Los vídeos del YouTube se quedan cortos, es Sí. decir, no te ofrecen respuesta a muchas dudas que dejan abiertas. Estamos muy interesados en el tema de cultivos, trabajando junto con la universidad. Se nos están abriendo otras líneas de proyecto, que de estas todavía no puedo decir mucho, porque bueno, no dependen solo de mí, entonces... Pero bueno, es un poco toda esta línea, queremos empezar a trabajar también con médicos y demás, aunque ya hay mucho hecho en ese sentido. Pero bueno, muy ilusionados en estas cosas. Tocamos muchas ramas y todas son interesantes, de todas aprendemos realmente. Y bueno, es que tampoco te puedo contar mucho de según qué proyectos porque están a medias. No, no, está bien, pensé que a Entonces, lo mejor querías compartir. A nosotros, por ejemplo, una cosa que también se nos plantea es
porque hay poco material en internet sobre el uso del agua de mar para la ganadería. Sí, hay muy poco, realmente. A ver, son cosas a nivel estudio científico es muy difícil, más que nada por la inversión de capital que hay que hacer en un estudio de estas características. Entonces lo que hay sobre todo son experiencias, es un poco lo que ha ocurrido con la ingesta de agua de mar. Con la ingesta de agua de mar realmente estudios que avalen, que acrediten, que certifiquen que beber agua de mar es bueno, realmente no los hay. Hay muy pocos. Lo que está funcionando realmente es que la gente pruebe y experimente. Entonces ha costado muchos años, pero se ha llegado a generar una masa crítica de gente que ya no se frena, ya no se puede parar. Es decir, al que le va bien y nadie le va a decir que eso es malo. Bueno, que le digan que es malo y le ha solucionado un problema, dirá que vale, que yo seguiré haciendo lo que estaba haciendo. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando uno hace las pruebas él mismo, es cuando experimenta y ve si las cosas son buenas o son malas. Ahora bien, a nivel de ganado, pedirle a un ganadero que con su explotación, con lo que se gana el pan para comer, haga experimentos no contrastados, ahí tenemos los problemas. Es decir, hay muy pocos que se atrevan a hacer pruebas. Empiezan a pequeña escala, van probando, depende de la explotación, si es muy grande se pueden hacer pruebas, si es muy pequeña casi nadie se la juega. A nivel agricultura ocurre exactamente lo mismo, pero exactamente igual. A una persona que vive de la tierra no está para hacer pruebas. Entonces, bueno, luchamos contra monstruos, sí, realmente, del tamaño de Monsanto, como dije en la otra entrevista. Al final creo que las cosas caen por su propio peso, simplemente es cuestión de insistir, de seguir y la demostración, al final la realidad es la que es. Entonces, nosotros aquí tenemos una pequeña muestra para enseñar lo que ocurre sabiendo utilizar el agua de mar en agricultura, por ejemplo. Entonces ya tenemos agricultores que lo están poniendo en práctica, algunas cosas de estas, trabajando en esto. Entonces ahí es donde se ve un poco, empiezan por pequeños sectores, cogen, a lo mejor si tienen 5 o 10 hectáreas, cogen, no llega a 1 hectárea y hacen una pequeña experimentación, empiezan a probar. Claro, en la agricultura las pruebas y los testeos son muy largos. Un ciclo es 1 año prácticamente, entonces tú no tienes resultados hasta el cabo de 1, 2, 3 años, que es cuando puedes hacer medias, un poco de producción, si te sirve, si no te sirve. Claro, para cualquier prueba necesitamos un periodo de 2, 3 años. Claro, son lentas, son muy lentas. Sí, es verdad. Yo no le puedo decir a la acelga, crece más rápido, que tengo prisa. Claro, claro, son diferentes experiencias. Y con respecto al que no te pregunté en la entrevista anterior, voy a aprovechar esta, el uso del agua de mar para los animales, para las mascotas en veterinaria, ¿qué experiencia tienen? Yo la que tengo es buena, es decir, a las 2 perras que he tenido he tenido muchos perros, toda mi vida he tenido perros, pero las 2 últimas perritas que tuve, a las 2 les dábamos agua de mar, es decir, en forma isotónica. Una murió con 18 años, creo, una perrita. La otra murió más joven, pero tenía muchos problemas ya arrastrados. A ninguna le ha hecho daño. Es decir, a los animales realmente no les hace daño el agua de mar. Es exactamente, tiene el mismo comportamiento que con los humanos. Es un complemento mineral. Es decir, el secreto simplemente está en las dosis, en la cantidad de agua de mar que le das. Claro, otra vez volvemos a lo mismo. Es un pez que se muerde la cola, siempre es lo mismo. La base de todo son las cantidades. Aprende cómo jugar con las cantidades y un producto venenoso, dañino, lo conviertes en uno beneficioso. Es decir, esto es como los venenos de serpiente. Es que es lo mismo. Se utilizaban como medicamento, pero en muy pequeñas cantidades. No, exacto. Si al final es eso. A ver, como ocurre con todo, y esto ya es una crítica global, creo que los dogmas, la ciencia, todo esto en general está bastante prostituido, es decir, es muy estanco. La ciencia, igual que te comenté, que yo, en función de lo que aprendo hoy, cambio mi discurso,
la ciencia en absoluto. Vivimos anclados en la época de Galileo. Es decir, las cosas, si me niegas en la base que tengo, se me cae todo el castillo. Entonces, se lucha por no dejar caer un castillo sostenido sobre falsedades muchas veces. No digo que la ciencia sea falsa en absoluto. Lo que pasa que debe ser más flexible. Entonces, una prueba se radicaliza todo mucho. Y es lo que comenté, por ejemplo, no sé si lo comenté en la entrevista anterior, el caso de la hipertensión. Es decir, cuando le das sodio a una persona se le dispara la tensión, le das agua de mar y la regula. Por más sodio que tenga el agua de mar, no puedo utilizar el estudio clínico ese para asegurar que el agua de mar es dañina para la hipertensión, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, claro, este tipo de ciencia, basarse en este tipo de estudios que no son completos realmente, yo creo que al final lo único que nos lleva es a frenarnos y a retrasarnos a algo que acabará llegando. Es decir, es inevitable que llegue, porque llegará, porque al final la realidad es la que nos empuja, no las teorías y los papeles. Si una cosa funciona, al final funciona. Que se tecnifique más o se tecnifique menos, eso bueno, puede variar. Pero que yo puedo regar con agua de mar, eso es un sí o sí. Entonces, a medida que la gente vaya aprendiendo, nosotros vamos enseñando un poquito cómo utilizarla, cómo cultivar con agua de mar. Piensa que hemos llegado a cultivar acelgas en arena de playa. Sí, Y agua de mar, sin fertilizantes, sin nutrientes. Es una arena que la lavamos con agua dulce. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces creo que lo único que hace falta es aguantar, resistir, no hundirse y seguir investigando, seguir experimentando y seguir divulgando. sí. Sí, bueno, genial, Oriol. Para las personas que quieran contactarse con la fundación, obviamente yo debajo del video puse los enlaces del video anterior, lo voy a hacer en este, pero si querés decir la dirección también estaría bien. Sí, nos puede encontrar quien quiera en www.aquamaris.org de organización. Ahí ya dentro de la misma web están todos los datos de contacto, formularios de contacto, emails, lo que haga falta. Es decir, estamos abiertos a todo el mundo, siempre. Y este fin de Eh, semana van a estar en un congreso. Este fin de semana tenemos dos cosas. El viernes está aquí Teresa Hilari, Sí, que estuvo haciendo un curso y entonces tenemos un curso intensivo, por llamarlo así, de 3 horas sobre agua de mar el viernes, entre Teresa Hilari y nosotros. Y después el sábado y el domingo participamos en el Congreso de Ciencia y Espíritu también. Bueno, una ponencia de 40 minutos creo que será. Y si no recuerdo mal, yo hablaba sobre el tema de la agricultura. sí. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, aunque me olvidé, sobre qué piensa la Fundación Aquamaris, qué pensás vos sobre el agua de mar inyectada. Uf, a ver, lo primero, siempre que se inyecta algo hay que ir con sumo cuidado. Es decir, y depende también del tipo de inyección, ¿vale? No es lo mismo una inyección subcutánea que una inyección intravenosa. Entonces, a ver, yo eso soy partidario de ir con muchísimo cuidado. Aquí en Europa es una práctica ilegalizada, la inyección de agua de mar, a nivel clínico. No obstante, conozco gente que lo ha hecho en su casa, es decir, desde doctores a gente normal que se ha inyectado agua de mar con muy buenos resultados realmente. Los resultados son muy buenos y al final, si miramos un poco de literatura, lo que hizo Quintón o Charricot, al final también inyectaban agua de mar en distintos modos, pero lo inyectaban. Entonces yo creo, no puedo decir que sea malo, porque realmente no lo creo. Lo que pasa que, a ver, a nivel institucional no somos partidarios de hacer difusión de algo prohibido o algo que podría traer repercusiones. No es necesario realmente, es decir, nos focalizamos más en la ingesta. La ingesta está mucho más protegida, no se corren riesgos realmente, prácticamente ninguno, y los beneficios son muy considerables. Entonces la inyección para casos críticos, bueno, puede estar bien, pero si no, no considero que sea necesaria. Entonces yo no soy partidario
de primeras inyectar agua de mar, en absoluto, pero no lo veo mal tampoco al que lo quiera hacer. Simplemente al que quiera hacerlo sí que le recomiendo con la supervisión médica, todo bien hecho, que no se inyecte nunca nadie agua directamente del mar, y menos intravenosa. Es decir, cuando hacemos una inyección intravenosa nos estamos saltando todos los filtros de protección de nuestro organismo. Entonces, introducir según qué bacterias en el torrente sanguíneo puede traer consecuencias bastante nefastas. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo. No la inyección, sobre todo inyección de aguas vivas cogidas en el mar. Si hay que inyectar un agua de mar, que sea un agua súper controlada, filtrada, esterilizada, con todos los controles sanitarios habidos y por haber, y a partir de ahí con unos protocolos bien definidos. Es decir, empaparse bien, leerse bien todas las prácticas que llevaron a cabo tanto Quintón como Jarricot y otros tantos, ver un poco cómo se hacía, en qué frecuencias, qué cantidades, en qué disoluciones, y hacer las cosas bien. Es decir, no digo que el hecho esté mal, pero si se hace, que se haga bien. Qué tema este, sí que si van a dar cursos me parece que va a merecer un capítulo aparte, porque te digo que hay mucha gente que se está inyectando agua de mar de la playa. eh, bueno, No tiene por qué pasar nada, lo que pasa que siempre es un riesgo. Es decir, y es un riesgo que, repito, que es que no considero que sea necesario tomar. La ingesta, el cocinar con agua de mar, el utilizar el agua de mar en tu vida diaria, es más que suficiente para arreglar la mayor parte de los problemas de salud que tenemos. Muchos. Sobre todo siempre y cuando tenga un déficit o exceso mineral. claro. Es decir, problemas nutricionales se pueden solventar, no en una semana, pero a largo plazo utilizar una sal integral, ofrecerle variedad nutricional a nivel mineral a nuestro organismo es básico. Entonces, creo que no es necesario, a no ser que sea algo urgente, a no ser que sea algo Grave, algo grave, claro. recurrir a la inyección. Y repito, que es que conozco gente que lo ha hecho y todos están fenomenales, ha ido perfecto, pero yo no invito a hacerlo, nunca. Es más, a mí me viene gente preguntándomelo, oye, ¿me puedo inyectar? Digo, puedes, pero no te lo recomiendo. Yo no le recomiendo a nadie la inyección de agua de mar. Y con eso no significa que crea que sea mala, significa que cada cosa hay que utilizarla cuando se debe utilizar y en el momento que se debe utilizar. Sí, sí, sí. Y otra cosa más, cuando usamos el agua de mar para cocinar, por ejemplo, ya la usamos para cocinar, para los alimentos, para los jugos, esa cantidad que estamos usando, si la sumamos a la que ingerimos como bebida, ¿cómo la tomaría el cuerpo? ¿No es excesiva? Es que depende de cada persona. Es decir, creo que te lo comenté la primera vez ya. Yo no sé, no tengo ni idea del agua de mar que tomo al día. No lo sé. Cada día varía, cada día es distinto. Entonces es mi cuerpo el que me marca. Si yo, por ejemplo, ya he tomado muchos minerales en la comida, mi cuerpo no necesitará de tanta agua de mar, por lo tanto beberé menos. Si he comido algo más soso, o si no llevaba sales, o si me falta y mi cuerpo está quemando muchos minerales y no los repongo, es mi propio cuerpo el que me pide beber más. Entonces, claro, sí que se suman, pero como queremos tanto la receta del médico, de tanto cada tanto tiempo, con el agua de mar eso no funciona. Por ejemplo, el otro día vos decías que medio litro, a tu criterio, te parece excesivo, ¿no es cierto? No es necesario. Medio litro de agua de mar. Entonces después se pensaba en esto de, si estamos usándola para la cocina, tomar agua de mar, si no iba a ser excesivo también. Bueno, al que bebe medio litro de agua de mar y encima cocina con agua de mar, que cuente que es que más o menos medio litro son 18 gramos de sales cada día, más lo que tengamos en la comida lo podemos subir, si quieres pongamos solo 3 gramos en la comida, pero estamos ya en 21 gramos de sales cada día. ¿Que no colapsa los riñones el agua de mar? Vale, perfecto, pero es necesario sobrecargar de faena al riñón.
Es decir, al final todas esas sales el riñón las tiene que procesar. Que no colapse no significa que no trabaje, ¿vale? Por lo tanto, sabemos de casos de insuficiencias renales que están tomando agua de mar. Es decir, sería impensable, ¿vale? Pero está funcionando, es decir, y va bien. Pero no es necesario sobrecargar el riñón de faena. Si mi riñón necesita un ritmo de trabajo de 20 minutos por hora, trabajar eso, cuando yo le meto tantas sales, lo estoy haciendo trabajar a 40 minutos por hora. Eso, un día lo resistirá, 2 días lo resistirá, un mes, un año, pero es que al final, a los 20 años, el riñón se sobrecarga. Entonces, lo que necesito hacer es ir reduciendo poco a poco el consumo de cloruro sódico en la medida en que se pueda, ir sustituyendo este cloruro sódico por agua de mar, y entonces, cuando tú ya empiezas a integrar el agua de mar en toda la cocina, en todo lo que comes, es más que probable que la ingesta de agua de mar se reduzca. Que si tú estabas bebiendo medio litro en tu caso, un cuarto de litro en el mío, a más sales integras en la comida, menos necesidad de agua de mar tienes. Porque ya tienes eso. Al final es algo nutricional. Da igual cómo lo integres en el organismo. O hay minerales o no hay minerales. Esa es la diferencia. Sí. Entonces, está en regular eso, sobre todo. Oriol, ¿querés darnos una miradita más para cerrar la entrevista de ese hermoso lugar o es mucho pedirte? Bueno, no, me voy a dar una vuelta con esto. Ver hasta dónde llego, igual se corta por la señal de internet, pero bueno, me acerco por aquí a ver Ay, hasta, para ver el mar, yo quiero ver el mar. a ver si me puedo subir aquí. ¿Lo ves? Sí, qué hermosura. ¿Y cómo está la temperatura ahora? Aquí hace calor. ¿Y la temperatura del mar? Un poquito fría. Ah, El mar aún está frío, pero bueno, hemos tenido ayer un día súper caluroso, mucho, que estábamos cerca de 30 grados, creo. ah, Y hoy, bueno, ahora por la tarde está refrescando un poquito más, hace calor, yo voy en manga corta. O sea, aquí se está bien, a gusto, estoy a la sombra y se está bien, pero bueno, tenemos casi verano, temperatura de casi verano. qué lindo. Bueno, Oriol, yo te agradezco mucho. Vamos a cerrar para no tomar más de este precioso tiempo. La verdad que de nuevo, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Besito. Besos. Chao.